Nos referimos al hablar de riesgos a lo que era incertidumbre, ¿no? Y cuando hablamos de incertidumbre estamos hablando de que es el grado de desconocimiento o falta de información de una condición futura. O sea, no sabemos qué es lo que puede ocurrir en el futuro, y esto puede ser porque existen desacuerdos sobre lo que se sabe o lo que podría saberse. Cuando nosotros no tenemos la certeza sobre los valores que tomarán los valores futuros de una variable, nos estamos enfrentando a un riesgo. Por ejemplo, si nosotros invertimos en la bolsa de valores, compramos una acción y no sabemos cuál va a ser el movimiento del precio de esta acción, tenemos una incertidumbre frente a esto y existe un riesgo de que podamos perder dinero porque esa acción baje de valor y se cotice a un valor menor al cual nosotros lo compramos, ¿no? Por ejemplo. Entonces, esto vendría a ser lo que nosotros conocemos como incertidumbre. El riesgo ha ido evolucionando en el tiempo y venía desarrollándose anteriormente mediante un esquema de lo que se conocía como control interno hacia lo que se conoce hoy día como la gestión integral de riesgos. El esquema de control interno era un esquema en el cual se encontraba que el monitoreo del riesgo era una función secundaria de la auditoría interna, ¿no? O sea, se encontraban determinados eventos que habían ocurrido en la organización y frente a eso se desarrollaban medidas para mitigarlos. O sea, no es que desarrollábamos una acción proactiva, sino más que nada nos íbamos hacia una acción reactiva. O sea, reaccionar frente a determinados eventos que la auditoría había descubierto. En la actualidad, la gestión de riesgos pasa a ser que el monitoreo del riesgo ya no es una función exclusiva de la auditoría interna, sino que es una función de la alta dirección del banco. Parte desde el directorio, la gerencia general, las diversas gerencias, etcétera, quienes son los responsables, junto con toda la organización, de gestionar los riesgos a los que está expuesto esta entidad. En el esquema anterior, el riesgo era un factor negativo a controlar. En este nuevo esquema, identificamos al riesgo como una oportunidad para generar ventajas competitivas en el mercado. Quien mejor gestiona sus riesgos va a tener mejores ventajas dentro del mercado porque va a tener menores pérdidas y eso le va a permitir tener una mayor rentabilidad definitivamente. Volviendo al esquema anterior de control interno, el riesgo era administrado aisladamente en cada sector de la organización y ahora la administración del riesgo es bajo un esquema integral que se maneja a nivel de toda la organización con políticas propias que parten desde el directorio y donde toda la organización participa en esta gestión de riesgos de manera organizada. Existe una estructura mediante la cual se gestionan los riesgos, existen roles y responsabilidades dentro de la organización. La responsabilidad de administrar el riesgo se delegaba generalmente a niveles de baja jerarquía, ¿no? A lo que se conocían como inspectores o algunos puestos que no necesariamente eran de la mayor jerarquía de la institución. Ahora la responsabilidad de administrar el riesgo es una responsabilidad de la alta dirección, como hemos dicho. Anteriormente la medición del riesgo era subjetiva, ¿no? O sea, como decíamos que era reactiva, identificábamos la ocurrencia, pero no teníamos una metodología para poder medir el riesgo, para poderlo cuantificar. Simplemente se sabía que había ocurrido un evento y frente a eso se desarrollaban acciones de mitigación, digamos, pero reactivamente, ¿no? El ejemplo típico que podemos tener de una acción reactiva sin que nosotros midamos las consecuencias ni midamos lo que nos podría ocasionar este riesgo, tenemos el caso, por ejemplo, yendo a temas domésticos, de que a nosotros nos asalten o nos roben en la casa y después que nos han robado la casa reaccionamos y empezamos a comprar alarmas, a poner cercos eléctricos, a contratar vigilantes, etcétera, sin medir cuál es la cuantía de esa pérdida y cuánto es lo que voy a invertir en esas medidas adicionales que voy a tomar y cuál es la posibilidad de que me vuelvan a robar la casa, ¿no? Entonces, cuando nosotros gestionamos riesgos, vamos a
cuantificar el riesgo, vamos a cuantificar cuál es la inversión que vamos a realizar para mitigar el riesgo y ver si existe una relación costo-beneficio que nos permita pues no perder dinero, pero además que no gastemos, como dice el dicho, que nos vaya a salir más cara la lavada que la camisa, ¿no? Entonces, en el esquema actual, en el esquema moderno de gestión de riesgos, el riesgo se cuantifica. Y en función a esa cuantificación es que nosotros podemos priorizar la atención de determinados riesgos y otros de repente no necesariamente tenemos que atenderlos porque no nos van a generar una pérdida y el costo que pudiéramos incurrir para gestionar ese riesgo pudiera ser mayor a lo que pudiéramos perder frente a la ocurrencia de determinado evento, ¿no? Y finalmente, en el esquema anterior, las funciones de administración de riesgo no estaban estructuradas, eran divergentes. Ahora ya, como les decía, existe una organización, existen responsabilidades, existen roles y existen procedimientos formalizados para administrar estos riesgos, ¿no? Entonces, digamos que estas son las principales diferencias que nosotros podemos identificar en lo que viene a ser la evolución de la visión del riesgo.